Hoy nos corresponde dar el tema o la parte 1 de los fármacos que se utilizan para el asma. Entonces, los fármacos utilizados para el asma en el tratamiento de este paciente, vamos a chequear los objetivos. El objetivo terminal es que el estudiante esté en capacidad de analizar la farmacología de las drogas utilizadas para el tratamiento de este paciente con asma, resaltando su importancia en la práctica clínica. Objetivo específico es distinguir los diferentes tipos de fármacos utilizados en el tratamiento del asma. El segundo objetivo es explicar las características farmacológicas de las drogas utilizadas para el tratamiento del paciente con asma. El contenido a desarrollar en esta primera parte y posteriormente en otra segunda parte va a ser mecanismos de acción, características farmacocinéticas, efectos farmacológicos, usos clínicos, uso en combinaciones farmacológicas, ventajas de las diferentes formas farmacéuticas, contraindicaciones de su uso, reacciones adversas medicamentosas y cuidados específicos que debe tener el profesional de enfermería cuando se administran estos fármacos. Empezamos por definir lo que es el asma bronquial. Como pueden observar también en la imagen, el asma bronquial no es más que una enfermedad del sistema respiratorio, el cual se caracteriza por haber una hiperreactividad bronquial, o lo que es igual un incremento en la respuesta broncoconstrictora. Quiere decir que el paciente, cuando hace la inspiración y la expiración, pues se acortan estos periodos de intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno debido a esta hiperreactividad bronquial. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, es que a nivel de los bronquiolos, estos se encuentran en el paciente asmático, como pueden ver, con un calibre disminuido debido a esta broncoconstricción. Inclusive cuando tenemos la presencia de flema, pues este calibre disminuye aún más y por ello es esa dificultad para poder respirar en este paciente. El asma bronquial en los niños o en los adultos generalmente es desencadenado por diferentes factores. Entre ellos tenemos alergenos como por ejemplo la caspa, que está presente en los gatos, los ácaros con los cuales convivimos constantemente, pues estos son producto de la descamación de la piel que quedan adheridos a las sábanas de nuestras camas. ¿Okay? Y tenemos otros factores como puede ser la parte genética, ¿okay? Cuando tenemos predisposición a sufrir de la enfermedad debido a que nuestros padres son asmáticos, y otros factores desencadenantes como el humo del cigarro, del tabaco, el humo que lanzan, por decirlo de alguna manera, al ambiente esos industrias, ¿okay? Las cuales muchas veces expiden estos gases al exterior y lógicamente van a ser desencadenantes de la enfermedad en los pacientes asmáticos, cuando hay la quema de la caña, el olor de algunas flores, el olor o la fragancia de algunos perfumes pueden ser desencadenantes del asma bronquial. Entonces, que el asma bronquial va a tener mediadores en esta broncoconstricción y vamos a tener una fisiopatología muy bien definida. Entonces, entre los mediadores de la broncoconstricción tenemos la histamina, tenemos los leucotrienos, las prostaglandinas B2, las citoquinas 5, 9 y 13 y la acetilcolina. Es interesante conocer estos broncoconstrictores, puesto que allí es donde van a actuar los diferentes fármacos para poder aliviar al paciente de esta patología. Como podemos ver, la fisiopatología, pues principalmente hay una hiperreactividad, que fue lo que dijimos al inicio. Se caracteriza por haber una inflamación
y lógicamente hay una obstrucción, que en el caso del paciente asmático es una obstrucción reversible. Lo podemos comparar con el paciente fumador, el cual cursa con la enfermedad EPOC debido al hábito del mal fumar. En este caso, generalmente la fisiopatología es similar, pero en el paciente EPOC es una obstrucción irreversible. Sin embargo, se mandan en este paciente EPOC, se mandan medicamentos básicamente para mejorar la calidad de vida del paciente, para ayudar a que respire más adecuadamente. Bueno, el asma bronquial vamos a tener una clínica bien puntual y bien característica, como son principalmente ataques recurrentes de tos, sibilancia, ¿ok? Por eso coloco acá la imagen, porque se oye como si el paciente tuviera como un pito, ¿ok? Disnea, que es ese problema o esa dificultad para respirar, un tiraje intercostal o una opresión torácica, ¿ok? Y un aleteo nasal, pues el paciente involuntariamente empieza como a buscar oxígeno y hace este movimiento a nivel nasal. El asma bronquial vamos a tener entonces que el diagnóstico y el tratamiento van de la mano, puesto que el diagnóstico debe ser bien preciso, tomando como base la historia familiar, los antecedentes de riesgo, ¿ok? Entre otros. Y el tratamiento debe incluir la identificación de los elementos que inciden en la crisis. Es decir, el tratamiento va a mejorar la patología, pero el desencadenante es importante cortar ese círculo vicioso. En el caso de un paciente que es alérgico a la caspa o inclusive al pelo del gato, pues debe evitar el contacto con estos animalitos. Como pueden observar acá en la imagen, el cigarro, el polvo, las industrias que expeden olores, los aerosoles, algún colorante inclusive que puede estar en algún batido o algún comestible. Y lógicamente el paciente debe evitar el contacto con el desencadenante, para que de esta manera evitemos las recaídas del paciente en un proceso asmático. Entonces la terapéutica va a hacer o va a mantener niveles normales de actividad. Se deben prevenir los síntomas crónicos o incapacitantes, puesto que a medida que el paciente va empeorando en este proceso de asma, que puede ser de leve, moderado a grave, pues lógicamente deja de asistir a sus actividades normales, en el caso del estudio o del trabajo. Evitar los efectos secundarios de los medicamentos usados en el tratamiento, es decir, se deben utilizar el arsenal de medicamentos de manera adecuada, como vamos a ver más adelante. Hay una preferencia a usar los medicamentos de inhaladores o los medicamentos por nebulización, puesto que el efecto es local y lógicamente los efectos adversos van a ser mucho menores. Pero esto no nos va a indicar la gravedad en la cual esté el paciente con respecto al asma. Tenemos la clasificación general de los fármacos antiasmáticos. En este caso tenemos el arsenal principal, como son los fármacos broncodilatadores. En este vamos a tener 3 grupos de fármacos. Uno, que son los estimulantes de los receptores beta 2 adrenérgicos, o también llamados agonistas beta 2. El segundo grupo son los relajantes del músculo liso. En este caso vamos a tener fármacos como la teofilina y sus derivados. Y el tercer grupo va a ser los bloqueadores de la actividad parasimpática. En este vamos a tener un fármaco como es el bromuro dipatropio. Vamos a tener un segundo grupo de fármacos que son modificadores de la respuesta inflamatoria, que se tienden a usar mucho en combinación con los primeros, que son los broncodilatadores, para
dar una mejoría mucho más rápida y efectiva en el paciente. Y tenemos otros fármacos que solo a manera de información, pues no son tema de evaluación en enfermería, como son los inhibidores, la liberación de histamina y mediadores, como son el cromoglicato y nedocromilo, puesto que estos fármacos son más utilizados como preventivos. Tenemos también los antagonistas de los mediadores, como son los antihistamínicos, que también ayudan a sacar al paciente de los problemas de asma, y los antileucotrienos, que tampoco son fármacos para ser evaluados en enfermería, puesto que estos fármacos son más utilizados por el médico especialista para evitar o alargar los periodos de hospitalización del paciente, evitar las recaídas del paciente con problemas de asma. Tenemos entonces que la farmacología del asma bronquial, vamos a tener el primer grupo, que son los broncodilatadores. Entonces ahí tenemos los agonistas beta 2, los antagonistas de adenosina, que va a tener como dos mecanismos de acción, uno mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa y otro por ser antagonista muscarínico. Vamos a tener los antiinflamatorios como los corticoides, que son bastante utilizados. Vamos a tener los inhibidores de la degranulación de mastocitos, y vamos a tener la mixta, que son los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de las 5 lipoxinas. Esto nada más para efecto informativo, ¿ok? Por lo que mencioné anteriormente, son fármacos utilizados más como preventivos. No van a ser utilizados mucho en la emergencia, que es lo que más utiliza el personal de enfermería. Como podemos ver acá, el mantenimiento del tono bronquial debe haber un equilibrio entre la broncodilatación y la broncoconstricción. Entonces tenemos que el tono bronquial, cuando tenemos la tendencia a la broncoconstricción, pues lógicamente está presente allí la enfermedad. Entonces, ¿qué buscan los fármacos? Los fármacos entonces son los agonistas beta 2, como pueden ver acá en la lámina a mano derecha. Entonces, ¿qué buscan los agonistas beta 2? Buscan precisamente, mediante una estimulación de la adenilciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico. Por consiguiente, la tendencia va a ser a aumentar la broncodilatación. Mientras que los fármacos como las teofilinas y derivados van a tener dos mecanismos, ¿okay? Uno que es mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa, y al disminuir la enzima fosfodiesterasa, pues igualmente se aumentan los niveles de AMP cíclico y la tendencia es a la broncodilatación. Otro mecanismo de la teofilina, entonces, la inhibición de la adenosina, y lógicamente al haber una disminución de la adenosina, la tendencia no va a ser a la broncoconstricción, sino también a la broncodilatación. Y tenemos por último el antagonista muscarínico, donde nombramos el bromuro dipatropio. Él lo que va a hacer es inhibir la acetilcolina, y lógicamente la tendencia va a ser desviada de la broncoconstricción a la broncodilatación. Estos son los mecanismos de acción de estos tres grupos de fármacos. Ocasiona una tendencia a la broncodilatación y a la mejoría del paciente. En la siguiente lámina tenemos que los agonistas adrenérgicos se clasifican en no selectivos y selectivos. Entre los no selectivos tenemos la adrenalina y el isoproterenol, los cuales actualmente no son muy utilizados debido a que estos fármacos son inespecíficos, es decir, estimulan tanto los receptores beta 2 como los receptores beta 1, por lo tanto presentan mayores efectos a nivel de corazón, mientras que los agonistas beta 2 adrenérgicos vamos a tener mayor selectividad, menores efectos adversos, por eso son utilizados más. Tenemos un grupo que son de acción corta y otro grupo que son de acción más larga. Los de acción corta tenemos el fenoterol, salbutamol y terbutalina. ¿Okay?
Y los de acción larga tenemos el bambuterol, bitolterol, salmeterol y formoterol. Tenemos que los agonistas adrenérgicos tienen características farmacocinéticas relevantes, como por ejemplo la vía de administración en los fármacos que son los que se prefieren o los de primera elección, como son los inhaladores. Un 10% va a los alvéolos y un 90% se queda a nivel gastrointestinal. Sin embargo, ese 10% que llega a esos alvéolos pues es suficiente para ejercer el efecto terapéutico. Mientras que los nebulizadores, el efecto es también local, pero aquí va a llegar un 20% a nivel de los alvéolos. Lógicamente, hay mayor dosis, hay mayores efectos adversos de los nebulizadores en comparación con los inhaladores. Vamos a tener la vía oral, que estos sí van a sufrir lo que se llama un efecto de primer paso hepático. Estos van a tener una biodisponibilidad oral del 10%. Y quiere decir que tienen un intenso metabolismo hepático y con ese 10% que llega a sangre es suficiente para ejercer el efecto terapéutico. En este caso, ya cuando hablamos de la vía oral, pues lógicamente el efecto es sistémico y lo que llega a sangre es el 10%. Tenemos para administración parenteral como son las vías subcutáneas y la vía intravenosa. Lógicamente aquí el efecto es sistémico y los efectos adversos pues son aún mayores. Tenemos que los beta 2 son los broncodilatadores más rápidos y eficaces. La vía inhalatoria es superior a las demás. ¿Por qué? Porque se produce mayor efecto local, va directamente sobre el músculo liso y lo interesante allá es que menor toxicidad sistémica, debido al que la vía inhalatoria es el efecto que se ocasiona allí, es un efecto local. Sin embargo, pues no es 100% local, siempre hay un cierto o un pequeño porcentaje que se pudiese absorber como efecto adverso, se manifiesta en las RAM que pudiese presentar el paciente ante este fármaco, que no es lo que se quiere porque el efecto es local, pero siempre hay un pequeño porcentaje que ocasiona las RAM. Entonces, lo que es el uso de inhaladores, el efecto es local, ya cuando es la vía oral o vía parenteral, el efecto es sistémico. Entonces, el efecto cuando es nebulizadores, solo un 10, un 15%, inclusive un 20% es lo que llega a nivel de los bronquios. Entonces, es mayor el porcentaje con los nebulizadores. Y es mayor también el efecto adverso. La terbutalina viene disponible por vía subcutánea. Tenemos salbutamol y terbutalina que vienen en tabletas. Estos fármacos pues son administrados por vía oral y se utilizan de 2 a 3 veces al día. Generalmente los fármacos agonistas beta 2 se usan en combinación con corticosteroides, puesto que lo que se busca es combinar el efecto broncodilatador del beta 2 con el corticosteroide, que va a tener un efecto antiinflamatorio. Como podemos ver acá en la imagen, nunca le vamos a preguntar el nombre comercial, acá se llama Ventide. Lo que quiero que observen acá es que los principios activos, que eso sí nos interesa, van a ser salbutamol, que viene siendo un agonista beta 2, y beclometasona, que viene siendo un corticosteroide. Entonces, los agonistas beta 2 adrenérgicos van a tener efectos farmacológicos bien interesantes. Primeramente como broncodilatador, y esa broncodilatación va a empezar desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Va a haber una vasodilatación o una relajación independientemente de qué está ocasionando la crisis asmática o independientemente del espasmonógeno que lo ocasionó. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica,
Por lo tanto, estos fármacos aumentan el transporte mucociliar, es decir, disminuyen el moco y hay un aclaramiento mucociliar. No inhiben la función de los macrófagos, los eosinófilos, y lógicamente, por ser agonistas beta 2 selectivos, a mayor selectividad, menor efecto taquicardizante y menor efecto arritmonógeno. Tenemos que los agonistas beta 2 entonces van a tener mayores efectos adversos de acuerdo a la dosis y la vía de administración, es decir, que a mayor dosis, mayores efectos adversos, y la vía de administración, cuando deja de ser local y pasa a ser sistémica, pues van a ser mayores los efectos adversos. Entre los efectos tenemos el temblor, el cual va a ser en las extremidades finas por el efecto beta 2. Va a tener taquicardia, a pesar de que son selectivos beta 2, pues tampoco es que son 100% selectivos. Siempre hay un mínimo porcentaje que va a estimular beta 1. Entonces ese pequeño porcentaje que estimula beta 1, pues lógicamente va a dar o se va a reflejar como una taquicardia. Va a haber arritmias, las cuales son más a menudo cuando se administra a pacientes el fármaco por vía intravenosa o cuando existen alteraciones cardíacas previas. Adicional a eso, va a haber disminución del potasio en sangre y va a haber cefalea debido a la vasodilatación. Los agonistas beta 2 adrenérgicos, tenemos que las aplicaciones terapéuticas entonces va a ser en el tratamiento, va a ser tratamiento de elección o de primera línea en las exacerbaciones de asma bronquial, en broncoconstrucción inducida por el ejercicio, en bronquitis crónica y el EPOC o enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica y poco reversible. De hecho, en algunos textos aparece como esta enfermedad que ocasiona el mal hábito de fumar como irreversible. Entonces, causada principalmente por una reacción inflamatoria frente al humo del tabaco o el humo de la leña. Como podemos ver acá en la lámina, ya para finalizar, en los niños es un poco complicado colocar el inhalador y para ello existen dispositivos lógicamente diseñados, unos para niños, inclusive unos para adultos, que a veces también se les dificulta la administración de fármacos para así facilitar la dosificación y el uso adecuado de estos fármacos, que en este caso que vemos allí en la imagen son inhaladores. Y bueno, gracias, ya por acá hemos terminado la primera parte